Principios y beneficios de la innovación frugal. Google, por su parte, es una organización que ha trabajado muy fuerte en el diseño inclusivo. Con su enfoque Building for Everyone, busca que la tecnología ayude a tener un mundo mejor y enfatiza que todos, como seres humanos, podemos tener una limitación física, cognitiva o emocional, la cual puede ser permanente, temporal o situacional. Y es así que todos en algún momento podemos necesitar de tecnología accesible, la cual provee el diseño inclusivo. También Google cuenta desde hace varios años con una fundación, google.org, que invierte y patrocina innovadores en tecnología que busca astutas maneras de mejorar las condiciones de la vida de las comunidades a través de su expertise en herramientas tecnológicas y su genuina participación. Principios y beneficios de la innovación frugal. Google, por su parte, es una organización que ha trabajado muy fuerte en el diseño inclusivo. Con su enfoque Building for Everyone, busca que la tecnología ayude a tener un mundo mejor y enfatiza que todos como seres humanos podemos tener una limitación física, cognitiva o emocional, la cual puede ser permanente, temporal o situacional. Y es así que todos en algún momento podemos necesitar de tecnología accesible, la cual provee el diseño inclusivo. También Google cuenta desde hace varios años con una fundación, google.org, que invierte y patrocina a innovadores en tecnología que busca astutas maneras de mejorar las condiciones de la vida de las comunidades a través de su expertise en herramientas tecnológicas y su genuina preocupación por atender y resolver todo tipo de problemáticas sociales existentes en el mundo. Para aplicar este tipo de innovación es vital salir de nuestra zona de confort. La clave para efectuar una innovación frugal es partir del resultado esperado. Por ejemplo, un producto con determinadas características y con un precio o costo de venta objetivo. Luego se debe reformular el proceso completo para que éste cumpla con todas las restricciones existentes. Esto obliga a estar dispuesto a cambiar muchas de las cosas que hacemos actualmente con el objetivo de cumplir con la promesa hecha al cliente. La innovación frugal se basa en tres pilares: frugalidad de los medios empleados, frugalidad en la manera de pensar y actuar, colaboración entre personas dentro y fuera de la organización. El objetivo es crear productos y servicios accesibles en precio, fáciles de conseguir y que logren solucionar una necesidad real y valorada por las personas, sin dejar de lado la calidad y la seguridad. Dayu identifica los siguientes principios de innovación frugal. Principio 1. Engage and Integrate. Se refiere a mejorar continuamente nuestro modelo de negocios basado en la retroalimentación que resulta de la interacción continua con el cliente desde una etapa temprana para entender cuáles son sus necesidades, el uso de prototipos, realizar análisis del mercado. Flex Your Assets. Sugiere establecer una cadena de producción limpia y verde a través del empleo de nuevos materiales y herramientas, microfábricas, manufactura colaborativa, cadenas de suministro eficientes, digitalización. Principio 3. Create Sustainable Solutions. La innovación frugal debe ser sostenible. Esto se puede lograr a través de economía circular, la reducción de los desperdicios, reducir el uso de energía y recursos naturales y procurar que tu producto tenga múltiples propósitos. Principio 4. Shape Customer Behavior. Existe una tendencia de comprar a compañías ecológicas y socialmente responsables. Lo sustentable está de moda, por lo tanto, se puede aprovechar esta situación para fomentar la frugalidad entre los consumidores y promocionar este tipo de productos a través de ofrecer recompensas, mostrar visualmente los beneficios de los productos frugales y el storytelling. Principio 5. Co-create with other. Muchas veces los consumidores buscan soluciones personalizadas y están en contacto directo con la marca. En otras ocasiones ellos intervienen el producto y lo mejoran. Por eso es importante mantener un diálogo constante con tus clientes e invitarlos a ser parte del proceso creativo y el desarrollo. Principio 6. Make innovative friends. Los ambientes colaborativos fomentan la creatividad. En el principio anterior hablamos de la comunicación abierta con los clientes. La misma recomendación va para los proveedores, gobierno e incluso con la competencia. You need it now. Yo soy Antonio Lafuente y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Y también en Medialab Prado coordino el laboratorio del Procomún desde hace varios años. Hay innovación frugal siempre que uno quiere encontrar respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer para nuestras necesidades? Y busca una respuesta que no esté basada en una abundancia de recursos, en una abundancia de mercado y en una abundancia de instrumentos para difundir lo que estás haciendo, ¿no? También estamos pensando en las grandes multinacionales que en algún momento tendrán que plantearse la pregunta de cómo venderle cosas a 3.000 millones de habitantes del planeta que no tienen ni para comer. Ya hay muchas empresas, Philips en particular, que está pensando en la posibilidad de expandir su mercado produciendo cosas de muy bajo coste que pueda comprar gente extremadamente necesitada. Yo creo que el microcrédito podría ser presentado como un ejemplo extraordinario. El caos circulatorio que hay en todas las ciudades de la India, a alguien se le ocurre si eso se podría regular un poco mejor mediante la venta, la producción de un coche que no superara un precio límite en 2.000 o 2.200 dólares. Era un precio asequible y que daba las funcionalidades para las que era diseñado, que la gente se busca la vida e inventa cosas y adapta dispositivos del mercado a sus propias necesidades. Tanto es así que el eslogan Do It Yourself hay mucha gente que lo predica con un cambio. Disrupt it yourself. Desorganízalo tú mismo. Hay un autor, Bruce Sterling, que dice que el mundo digital es una favela. Facebook, Internet en general, está creciendo como una ciudad de aluvión, como una especie de gueto, como una gran favela digital donde no hay ninguna regulación, donde no hay un Estado que se hace presente y que crea normas, sino que todo el mundo se instala allí donde puede y hace lo que puede para sobrevivir. Quien piensa en innovación frugal, en lo que piensa es en cómo llegar a la esencia misma de la funcionalidad, de la necesidad que yo quiero atender. Cuando uno entra por esta deriva, cuando uno se interesa por saber exactamente qué es eso de la innovación frugal, uno descubre que lo raro en la historia de la humanidad ha sido la innovación no frugal. Tendencias relacionadas con la innovación frugal. A continuación revisaremos algunos de los movimientos o tendencias que se están dando a nivel mundial y que tienen su origen o están relacionados con la innovación frugal. Innovación frugal para los sistemas de salud. La salud es un derecho humano. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las malas condiciones de los sistemas de salud en muchas partes del mundo en desarrollo es uno de los mayores obstáculos para garantizar el acceso a la atención sanitaria esencial. Pero los problemas relativos a los sistemas de salud no se limitan a los países pobres. En algunos países ricos, gran parte de la población carece de acceso a la atención por causa de disposiciones poco equitativas en materia de protección social. En otros, los costos son cada vez mayores a causa del uso ineficaz de los recursos. Aquí es donde la innovación frugal puede ayudar enormemente a remediar esta situación. La innovación frugal a nivel de salud no está relacionada con la reducción de la calidad o funcionalidad de los productos, sino de hacerlos más simples y rentables y por lo tanto accesibles. La innovación frugal es la habilidad de crear soluciones simples y sencillas y de buena simples, accesibles y de buena calidad al proveer un valor agregado a los pacientes, pero empleando una cantidad mínima de recursos. Esta definición se vuelve crucial al hablar de los sistemas de salud. Design That Matters, una empresa sin fines de lucro que desarrolló una solución innovadora para el tratamiento de ictericia neonatal, una enfermedad devastadora en zonas rurales de Asia, África y el Caribe. Debido a esto desarrollaron Farfly, un dispositivo fabricado para asegurarse que el mismo sea usado en un solo bebé a la vez. Además de ser de fácil uso, el dispositivo es rentable, portátil y duradero. Hasta el momento se ha colocado en 21 países y ha ayudado en el tratamiento de más de 45,000 nacidos. La siguiente tabla muestra otros ejemplos de innovación frugal en este rubro. Hogar Médico, México.
usuarios de atención primaria, atención a través de telemedicina, nacional replicado en Filipinas y adaptado en Estados Unidos, llegar a suscriptores a través de proveedores de telecomunicaciones, la prevención de una visita de edición, un chequeo anual y un seguimiento con un especialista arroja un ahorro promedio de 1.500. Salud Narayana, India, usuarios de atención terciaria, atención a través de procesos ajustados, 31 hospitales en 19 ciudades de la India, centros globales de telemedicina, modelo hospitalario replicado en Islas Caimán, modelo de tarifas por servicio, principalmente pagos en efectivo, proporcionar cirugía cardíaca por menos del 10% del costo promedio en los Estados Unidos. Muchos de los ahorros se pueden replicar en los Estados Unidos. Necesidades básicas Kenia, usuarios secundarios y terciarios de atención de salud mental terciaria, soporte de sistemas a través del empoderamiento de la comunidad, 12 países a través de África y Asia, replicación siendo piloteada en Estados Unidos, el financiamiento varía según la ubicación, coordinado con las estructuras de salud pública y los modelos de reembolso, trabajadores menos costosos como los trabajadores de extensión comunitaria y los miembros de la familia se utilizan para ayudar a administrar la atención. Los datos empíricos muestran una disminución de las tasas hospitalarias. Estrategia de salud familiar, Brasil, usuarios de atención primaria, apoyo básico de salud y asesoramiento, soporte de sistemas a través de trabajadores de salud comunitarios, nacional con más de 100 millones de beneficiarios, cerca del 63% de la población, publicidad financiada por poco más de la mitad del presupuesto de atención primaria. El costo anual para el gobierno brasileño es de 50 por persona. Las tasas de hospitalización se reducen a través del diagnóstico temprano, la atención y el monitoreo a largo plazo. Jerry Kernoff, Singapur, usuarios especialistas en atención terciaria geriátrica, atención a través de telemedicina, nacional con el número de instalaciones duplicada en 2015, publicidad financiada por la Agencia de Singapur para la atención integrada. Las consultas telegeriátricas tienen un costo promedio de 53 y ahorros de rendimiento de 9.101 por instalación por año en un 43% de retorno de la inversión. Vamos a hablar del proyecto que hicimos en el IDIT, que es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana en Puebla, relacionado con el tema de la pandemia. Este proyecto lo quisimos basar en una metodología que tenemos varias universidades en Latinoamérica que se llama innovación frugal. Cuando comienza la pandemia y llega a Europa, nos empezamos a dar cuenta que laboratorios como el nuestro, laboratorios Makers, Fab Labs, que estaban en toda Europa, empiezan a ayudar en hacer caretas protectoras para los médicos y algunos otros dispositivos que se necesitaban con urgencia. Nosotros vimos eso desde México y nos dimos a la tarea de comenzar a trabajar para antes de que llegara a México, poder tener alguna solución ya preparada. La solución que hicieron en Europa es la impresión 3D. Utilizaron un dispositivo impreso en la impresora 3D y este dispositivo servía como sostén de las caretas para los médicos. Nosotros tenemos muy buena relación y hemos hecho muchos proyectos con la gente del Hospital del Niño Poblano, con la parte de investigación, y sí, imprimimos algunas de estas caretas y las llevamos para ver si efectivamente servían estas caretas para ayudar a los médicos a protegerlos, sobre todo contra los aerosoles. Pero teníamos un problema que tardaba 3 horas en imprimirse cada una de las caretas. La información que tuvimos del Hospital del Niño Poblano es que necesitábamos en la región de Puebla y Tlaxcala, solo para la gente que estaba más en riesgo, alrededor de 15,000 caretas. Esto quería decir que íbamos a tardar casi 200 días con la capacidad que teníamos para poder surtir estas 15,000 caretas. Entonces nos dimos cuenta que no era opción. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la infraestructura que se tiene en Europa para hacer estas caretas. Y entonces nos dimos a la tarea de, bueno, tenemos que construir una opción para México, para la región de Puebla, pero desde una óptica de innovación frugal.
¿Qué es innovación frugal? La verdad es que la academia todavía no se pone de acuerdo, hay muchas definiciones, pero les voy a decir una definición con la que estoy totalmente de acuerdo. Innovación frugal es un proceso de innovación inclusiva que cumple con 4 características. La primera es una reducción sustancial de costos. Tiene que ser una solución que resuelva un problema y que sea sustancialmente más barata. El segundo punto es que tiene que haber una concentración de funcionalidades. Tiene que ser simple, tiene que tener lo suficiente para funcionar. Un ejemplo que pongo normalmente es el control remoto de su televisión. Si ustedes ven los controles remotos, llegan a tener hasta 45 funcionalidades diferentes en un montón de botones, en dobles o hasta triples funciones para el mismo botón. Pero la realidad es que, ¿cuántos botones usas? Son 4, 3 funciones: prender y apagar, canal, volumen, y si tienes un Smart TV, el botoncito para navegar. Y es todo, absolutamente todo lo que usas. Y entonces las otras 40 funcionalidades no sirven para nada. La innovación frugal se centra en esta concentración de funcionalidades clave. La tercera característica es un nivel de rendimiento óptimo. Esto es que hay un aprovechamiento tanto de las materias primas como del tiempo de su fabricación que me permitan yo vender este producto al menor costo. Y finalmente, la innovación frugal necesita, cuando hace algo, necesita un mercado, necesita que esa innovación haya alguien que la use. Y mencionar que además es un proceso de innovación inclusiva porque se trabaja con la gente a la que va dirigida esa innovación. Además de la definición de innovación frugal, esta metodología cuenta con 10 principios. Estos principios los pueden ver en este momento en la pantalla y lo pueden encontrar en la página de la RELIF, que es la Red Latinoamericana de Innovación Frugal. En el caso de la careta que estábamos diseñando, decidimos que tenía que tener algunos de estos principios. Tenía que ser resistente, porque la careta iba a estar expuesta a ambientes muy hostiles, ambientes de hospitales, a 12 horas de trabajo, entradas y salidas, se la quitaban, se la ponían, tenía que ser muy ligera para que no le estorbara al médico, tendría que ser muy simple para que fuera muy fácil de fabricar, muy fácil de arreglar, muy fácil de copiar, tendría que ser local, tendría que ser adaptable, tendría que ser una careta que utilizara materiales locales, ya sea en Puebla o en alguna región de la Sierra de Puebla o de Oaxaca o de Veracruz, que cualquiera pudiera encontrar esos materiales, y principalmente tenía que ser económica, porque las primeras caretas que vimos cuando empezaba este problema se llegaban a vender hasta en 650 pesos, esos son casi $30. Al final, nuestro diseño costó menos de 40 centavos de dólar. Y entonces, así comenzamos el proceso de ideación de esta nueva careta. El IDIT es un centro de innovación abierta, somos un centro de fabricación digital abierto al público, el más grande del continente, como les comentaba, y estamos acostumbrados a hacer todos estos procesos de innovación. El primer paso es investigar qué hay en el mercado, y luego hacemos una reunión creativa. En esta reunión creativa llevamos varias ideas. Si les interesa, en otro video hablaremos de cómo montamos y cómo llevamos estas reuniones creativas. Y entonces un martes decidimos hacer esta sesión para hacerla el miércoles. El equipo creativo se puso a investigar qué es lo que había en el mercado, y el miércoles tuvimos una presentación de prototipos. ¿Qué quiere decir esto? Son una especie de prototipos hechos con materiales pues muy frugales, con cartón, con papel, con cinta adhesiva, y tuvimos esta reunión en el día miércoles, ahí en
la pantalla pueden ver como uno de los proyectos que ganó, cómo estaba hecha la careta, estaba hecha de cartulina y de cinta para enmascarar, de pintor, pero ya te podrías dar una idea muy interesante de cómo funciona el producto. Después de la reunión creativa del miércoles, el jueves nos reunimos ya dentro del laboratorio. Todo el proceso anterior había sido a distancia y nos reunimos dentro del laboratorio para hacer ya las primeras iteraciones en productos finales de cómo iba a quedar el producto. Al final el producto fue muy sencillo. Lo único que se necesitaron fueron 3 tiras de plástico con 8 agujeros, y la belleza del diseño era que justamente se alineaban los agujeros, se volvían a alinear y el producto estaba hecho. Simplemente poniendo 2 remaches podíamos hacer mucho más rápido y mucho más barato estas caretas. Y desarrollamos todo el proceso y todas las formas para hacerlo por una vía que fuera digital, cortadas con la máquina láser para hacerlo mucho más rápido, pero también desarrollamos un sistema para que lo hicieran manual y que la gente pudiera tener pocayoques, que esto quiere decir elementos que ayudaran a que sobre todo los agujeros quedaran siempre en el mismo lugar y que fuera muy fácil para la producción, porque recordemos que el COVID venía a México y nosotros teníamos una semana para producir 15,000 caretas. Ese día jueves terminamos los primeros prototipos, los fuimos a entregar al hospital para que la gente del hospital los probara y nos dijera si efectivamente funcionaba este prototipo de esta careta. El jueves por la tarde nos dieron luz verde y el viernes arrancamos con la compra de materiales. Es un proceso muy interesante porque al final había un equipo creativo, pero se suman más equipos de la universidad. Se suma el equipo de compras, se suma el equipo de vinculación, se suman otros equipos que nos ayudaron a poder llevar más adelante este proceso a los niveles que necesitábamos. Habíamos estimado que la producción íbamos a poder hacer alrededor de 100 caretas por hora con un equipo de 5 personas. Al final del armado que tuvimos, la línea pudo hacer más de 130 caretas por hora y en menos de 12 días logramos hacer 15,000 caretas. Antes de 20 días ya teníamos 30,000 caretas, montamos un sistema para que todo el que quisiera este equipo de protección nos hablara y caminábamos por 2 lados, fabricábamos, entregábamos y además teníamos un área de vinculación que nos ayudó a conseguir los recursos para poder seguir trabajando. Este diseño lo hicimos con una licencia de Creative Commons abierta para que cualquiera la pudiera copiar, cualquiera la pudiera modificar, siempre y cuando nos reservamos el crédito del diseño para la Universidad Iberoamericana, para el IDIT en Puebla. Al final nosotros acabamos entregando 60,000 caretas en toda la región, en todos los hospitales, en municipios, incluso la gente de limpieza, la gente de vigilancia que necesitaba. Y este modelo afortunadamente se pudo replicar no solo en muchos lados del país, estuvo en todo México, sabemos que se replicó en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, estuvo en España, el Fab Lab de Ruanda estuvo entregando caretas con este diseño. Hoy en día hay muchísima gente que está vendiendo las caretas, no le dan crédito al IDIT, pero bueno, al final lo que queremos es esta protección de la gente. Ya para cerrar este video, quiero señalar 4 puntos principales. El primero, la importancia de la innovación frugal. Cómo hacer esto al menor costo posible con materiales locales. El segundo es estos principios. La Relief tiene 10 principios, no necesariamente tienes que usar todos todo el tiempo, pero sí fue muy importante que fuera resistente, que fuera ligera, que fuera simple, que fuera adaptable, que fuera con materiales locales y sobre todo que fuera económico. El cuarto punto es el enorme impacto que
que se tuvo. 60.000 caretas, solo lo que produjimos nosotros. Y finalmente, dejarlos con una reflexión. ¿Cómo podría la innovación frugal llegar a más gente, hacer llegar a más productos, a más gente para resolver problemas, sobre todo en la base de la pirámide, en zonas que son menos favorecidas? Hay un dato que dice que el 90% de los diseños de producto van dirigidos exclusivamente al 7% de la población. ¿Qué tal si a través de la innovación frugal podemos impulsar nuevas soluciones para la gente que más lo necesita con producción local? Ya vimos el problema que fue habernos deshecho de la producción y haber traído todo desde China o desde la India. Necesitamos fortalecer la producción local para resolver nuestros problemas localmente. Muchas gracias por su atención. Denle like a este video, suscríbanse. Espero que les haya gustado. Y si les gustaría que tomáramos algún otro tema, pues por favor pónganlo en los comentarios. Innovación frugal ecológica. A continuación, revisaremos algunos de los movimientos o tendencias que se están dando a nivel mundial y que tienen su origen o están relacionados con la innovación frugal. Este tipo de innovación está dirigida a desarrollar y ofrecer nuevos productos, servicios e incluso procesos productivos más económicos, sencillos y que cumplen con los estándares tanto de calidad como de protección medioambiental. La innovación frugal ecológica puede entenderse como una alternativa de gestión innovadora, rentable y dirigida a la optimización de los recursos y factores productivos. Un ejemplo que ilustra este tipo de innovación es IKEA. Esta empresa ha logrado adelantarse y aplicar con notable éxito la filosofía de la innovación frugal ecológica en mercados maduros. La clave del éxito de IKEA reside en los bajos precios de sus productos, en la sencillez y simplicidad de sus diseños, en la calidad de sus materiales y en su capacidad para ser ecológicos. Otro ejemplo es la reducción de activos fijos y la economía colaborativa. It is less expensive to share goods than to own them individually. Los activos fijos son bienes o derechos que han sido adquiridos para ser utilizados por la empresa en el normal desenvolvimiento de sus actividades y no para ser comercializados, por ejemplo, bienes inmuebles, maquinaria o material de oficina. Una de las desventajas de este tipo de activos es que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y requieren de una inversión fuerte. Piensa en la adquisición o renta de un local comercial. Debido a esta situación, hay cada vez más empresas que optan por reducir estos activos y enfocarse a facilitar el uso de recursos compartidos entre usuarios. Algunos ejemplos son freelancing, freelancer o Genius. Se definen como plataformas de compra-venta o de pequeños servicios. Este tipo de web pone en contacto a profesionales freelance que quieren ofrecer su trabajo con empresas que buscan trabajadores para proyectos concretos. Espacios de trabajo colaborativos. Empresas como WeWork facilitan rentar un espacio de trabajo de forma temporal sin necesidad de tener un espacio físico. Esto te da acceso a escritorio, teléfono y equipo de oficina, incluso café con costos muy bajos y sin plazo fijo. Transporte. Servicios como Uber y Didi permiten a conductores particulares funcionar como un taxi garantizando un pago seguro por parte de los usuarios. Carrot permite a las empresas rentar un carro por periodos de tiempo cortos, por ejemplo, para ir al súper. Ecobici te permite rentar bicicletas. Préstamos de usuario a usuario. Sitios como Yo Te Presto permiten el préstamo de dinero entre particulares con intereses menores a los ofrecidos por los bancos. Moda. GoTrendy es una plataforma donde los usuarios pueden vender ropa que ya no usan o comprar ropa usada a precios accesibles. Tenemos que avanzar en una época de gran incertidumbre en la que no tenemos soluciones cerradas para construir ese mundo más sostenible al que aspiramos. Dice un gran amigo mío, que además es un excelente poeta, Alfonso Bredmes, que nos toca cohabitar una intemperie. Fíjate qué bonito, ¿eh? Estamos habitando un tiempo difícil, lo tenemos que hacer juntos. Ante eso, cuando tienes que avanzar en un periodo
pues confuso, estamos todos un poco perplejos ante las cosas que nos están sucediendo, suele ser bueno tener y compartir una cierta ambición, un cierto horizonte de llegada. A mí cuando me preguntan por los objetivos de desarrollo sostenible, me suele venir a la cabeza una historia que leí hace muchos años de un destacamento de soldados húngaros que estaban perdidos por los Alpes. No sé qué harían allí, pero ahí estaban. Y se cerró la niebla, estaban sin víveres, realmente muy preocupados, empezaban a enfadarse entre ellos, que no estaban de acuerdo por dónde ir, y de pronto uno de los soldados se dio cuenta de que en la chaqueta llevaba un mapa. Y, hombre, todos se aliviaron, dijimos, "Oh, pues tenemos un mapa, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir rumbo hacia el campamento". Y bueno, pues unas horas más tarde llegaron felices al campamento, le recibieron pues muy contentos y ahí había uno de los oficiales que era cartógrafo y se interesó mucho por aquel mapa. Entonces pidió que se lo pusieran encima de la mesa y al abrirlo dijo, este mapa no es de los Alpes, es de los Pirineos. Fíjate, lo importante era tener un horizonte, una confianza en que se podía llegar al campamento, aunque el mapa fuera imperfecto. Pero eso les permitió navegar en la niebla. Es parecido a lo que nos sucede ahora. Tenemos que avanzar en esa intemperie, en la incertidumbre, pero para ello es importante que tengamos algo que nos una. Y mira, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda internacional que con un gran consenso vio la luz en 2015, la Agenda 2030, para mí tiene ese valor de ser un elemento que nos une, un reto unificador. La sostenibilidad refiere a la necesidad de aceptar que vivimos en un planeta maravilloso, pero que tiene límites. Y pensar en la sostenibilidad es pensar en esos límites. Pero es también es ampliar nuestra capacidad creativa, es ampliar nuestra enorme capacidad de generar conocimiento nuevo, de desarrollar tecnologías que hacen que la vida sea mejor, es también pensar en nuestra condición de seres colaborativos, que somos capaces de crear entornos de afecto y de relación que permiten que nuestra vida sea cada vez mejor y que como especie vayamos avanzando hacia un futuro cada vez más deseable y mejor para la mayoría. Pero sostenibilidad realmente es simplemente una palabra, pero es una palabra que hemos ido cargando de significados, de intereses muchas veces. Es una palabra que a veces se usa de una manera un poco arrojadiza, se le da una cierta carga de culpa y yo creo que conviene tratar un poquito mejor a esta palabra y descargarla de tanto peso. Lo primero que creo que es importante es tener en cuenta que sostenibilidad no es un concepto nuevo, no es una moda que se haya impuesto en los últimos años. La aspiración de vivir en comunidades capaces de prosperar en armonía con su entorno es algo que viene desde el origen de la humanidad y yo diría incluso también desde el origen de la ciencia y el conocimiento que ha buscado siempre hacer mejor la vida de las personas en armonía con el entorno en el que viven. Cuando se habla de sostenibilidad no se habla solamente del respeto a los ecosistemas y al medio ambiente, se habla también de cuestiones que son sociales y culturales. Y entonces hay algo apasionante en la sostenibilidad y es que nos invita a reflexionar sobre cómo pensamos el mundo, sobre nuestras creencias, sobre nuestra forma de relacionarnos. Y va un poco más allá, porque claro, todo esto tiene que suceder en un mundo en el que somos muchos y tenemos muchas necesidades. Entonces la sostenibilidad también se preocupa
sobre cómo producimos las cosas, cómo generamos refugio, alimento, cómo generamos también productos que hacen que nuestra vida sea más satisfactoria, cómo nos divertimos incluso. Y si tiene una dimensión social, hay que estar abierto a plantearse cambios en la sociedad, en cómo nos relacionamos. Pero lo que sí sabemos es que en sociedades libres y democráticas, la sociedad solo cambia cuando es ella, la propia sociedad, la que se cambia a sí misma. Por eso es tan importante que en el pensamiento y en la reflexión sobre lo que significaría una sociedad más sostenible estemos todos juntos. Y déjame terminar con una cuestión que también creo que es importante descargarle a la sostenibilidad. La sostenibilidad no debe ser un juego de vencedores y de vencidos. Y avanzar hacia un horizonte de sostenibilidad implica plantearnos también cuestiones muy importantes de justicia social. La sostenibilidad requiere también que pensemos en cómo distribuimos las cosas y en cómo incorporamos y en ocasiones compensamos a aquellas personas, a aquellas comunidades que se pueden quedar atrás en un camino hacia una sociedad más sostenible. The Maker Movement. La innovación frugal brinda las condiciones idóneas para la generación de un movimiento que es relevante que conozcas, el Maker Movement. Este movimiento consiste en la creación de espacios, centros de trabajo y grupos sociales que tienen como objetivo dar a los interesados herramientas para construir. Por supuesto, cualquier tipo de innovación puede sacar beneficios de este movimiento, pues su principal objetivo es potencializar la capacidad de construir de todos aquellos que tienen la inquietud de llevar sus ideas a la realidad. Parte de la riqueza de este movimiento es que los creadores, constructores, vienen de diferentes backgrounds y poseen distintas habilidades e intereses, pero tienen en común el interés por diseñar y acceder a herramientas y materiales que les permitan hacer posible la construcción física de sus productos. Muchos países han encontrado en el Maker Movement una oportunidad para potencializar sus capacidades de creatividad e innovación, así como de dar a los emprendedores una herramienta para avanzar en sus etapas de prototipado y favorecer así posibles inversiones a sus propuestas de negocio. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, se ha fomentado el crecimiento de estas comunidades mediante el surgimiento de maker spaces como centros comunitarios que facilitan a los creadores el uso de herramientas que de otra manera serían inaccesibles o costosas, por ejemplo, una máquina de impresión 3D, una cortadora láser e incluso software especializado en diseño y manufactura. En México también se pueden encontrar estos espacios. Si quieres aprender más acerca de este tipo de espacios, échale un vistazo a la página Hacedores, un makerspace ubicado en la Ciudad de México. So, a lot of people are talking about innovation these days. I was thinking, why is everyone fixated on innovation so much? And I think it's because we have a lot of problems that we need to fix. Political unrest, climate change, energy crisis, and all of that sort of thing. So where are our next innovators going to come from? And how are we going to find these next Elon Musk or the innovators that create Google Glass or Fitbit or even self-driving cars? We need to answer that call. And governments and businesses are calling for more STEM in education. So, of course, STEM is science, technology, engineering, and math. Innovation on a global scale requires a lot of understanding of these disciplines, but we're actually missing a piece, actually very similar to what we were talking about just earlier, and that's arts. And if we integrate art and design into STEM, we get STEAM. Great, yeah. Let's hear it for STEAM, all right? So what's the goal of adding art in? Well, that's actually how we connect these real life situations. But what are STEAM tools? What do they look like? What are modern day STEAM tools? And I believe that's the Maker Toolset. And the Maker Toolset is really the critical set that allows 21st century STEAM innovation and learning to happen. But what is the Maker Toolset? Of course, it's electronics, 3D modeling, robotics, and coding. Now, it sounds all new, but the process of design and innovation is not really all that new. It's only the tools that have changed.
where before we were doing foam core models and Letraset for architectural work, now we're doing 3D modeling and 3D printers. So creativity alone doesn't foster innovation, nor do abstract scientific or mathematical models. What we need is innovation-infused curriculum. And our innovators need to understand how to render those creative ideas into real-life situations. It's not an add-on. If I was a science teacher, for example, I would have a framework and a number of criteria that I need to meet. Here's for example. And if I took a project that's a solar light bulb in an energy awareness unit, we would outline the problem. Third world is unavailable to afford basic electricity. And then we would take, for example, these snap-on electronics, and we would compare the different light sources. And then we'd collect the data, what kind of light throughput came, for example, refracted through a PET bottle. And then we would evaluate the potential for real life solving the problem. Of course, we could apply this to plant life cycles and reproduction, or negate the effects of gravity on germination. But we can use these tools in math and engineering, language and sports, and of course, fine arts. We just need to get started. So we've designed a very quick start way to get started. First, you choose a theme. Then you build a demo and have the kids play test it. Now, play testing is a great word. We'll actually see some live play testing here soon. But after the play testing, the kids are so enthusiastic that they're going to prototype their plan. And they're going to have the other kids give feedback, and they're going to iterate on that and build and showcase the project. So 2 recent projects we've done, I'll just show you quickly, is the Electronic Arcade Club and the Robotics and Coding Club. So the Electronic Arcade Club was inspiration from Kane's Arcade. I don't know if anybody has heard about Kane's Arcade or a Global Cardboard Challenge, but we thought we would take this and do it just a little bit different. We're going to use Little Bits Electronics, which are snapped together simple electronics, and we built a demo. Here's the kids working with it now. So every time I show this to adults, they say, boy, I wish we had that when I was in school. If you map that to a design framework, for example, you're going to have a number of criteria. So the first thing they did was they made a logical plan. They figured out how they're going to have a power supply. They're going to connect that to a switch and a servo with a chopstick. And then they're going to measure the points with some sort of LED bar graph. And then they're going to demonstrate that they have the technical skills to use these very simple tools to snap together some electronics, build some circuits in a few minutes. Then they're going to follow through on the plan. And here's actually the kids, after having played that demo, creating their own. So as you can see, there's a lot of fun going on. And then they would present the finished product. And what we learned from this is actually that children are teaching adults how to make again. And everyone's talking about the maker movement, but in fact, this is not new. We've skipped a few generations. We were doing this with the soapbox racers. We were doing it with crystal radios. And it's just the tools that have changed. So what we need, rather than a maker movement, is a maker revival. So now we're going to come to our exciting part of the program. How many of you seen the OK Go video? Or ready for our live demo? And we can cue the scratch on the screen. All right. So the Rube Goldberg live demo. Okay, yes, we have 2 very special future innovators here to help us demonstrate. And we've collaborated with them in the planning and the building. And so we're going to do a NASA rocket launch.
We've got a number of things here. Miola is going to walk across our copper strips that are that's hooked up to the Makey Makey. And actually, I'll just let you see it in action, and then I'll narrate through that at the end. So go ahead. Our astronaut loading into the rocket. All right. Do you want to back up a step and try again? Yeah, there we are. Okay, good. All right. And then we have the snap together snap together electronics that's going to cue in Rob Goldberg style. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Okay, and of course, there we go. All right, back to the slides, please. That's great. Thanks, girls. All right, thank you. Go up. Thank you. Okay, so the ingredients, of course, you've already met the beautiful assistants who had planned and designed and built. And these are the components that we used. We had some Makey, some Scratch programming, little bits, and we walked across the circuit, and we had programmed, Miola actually worked with me a little bit to set up the on-screen display of the virtual astronaut in a very graphical programming environment. Then we snapped together some little simple components like this that allow them to make the electronics very quickly. We kick off the ball, which then starts off the Lego Mindstorms, and we have a motion sensor, which is hooked up to the Arduino that plays the countdown, and then we use a little bit of air pressure for liftoff. So the 4 special ingredients to all of that, of course, are critical thinking, communication, collaboration, and some creativity. And I just want to encourage you to open up to innovation in your classroom using the Maker toolset, and feel free to follow us on this journey. We're going to post many different links and resources that you can try in your classrooms, and not just in classrooms, of course, at home as well. This was a home project as well. So feel free to follow us on makertoolset.com. Thank you. Open Source Hardware. Open Hardware es un conjunto de principios de diseño y prácticas legales que se pueden aplicar a cualquier producto, por ejemplo, automóviles, casas, computadoras, robots, en donde licencias de las especificaciones de diseño permite que el producto pueda ser estudiado, modificado, creado y distribuido por cualquier persona, fomentando la innovación a través de la colaboración abierta y colectiva. Estos principios eliminan algunos de los obstáculos para diseñar y manufacturar nuevos productos. Ayudan a la gente a construir, intercambiar y compartir su conocimiento acerca de la función y diseño de un producto. None of us is as smart as all of us. Ken Blanchard, best-selling author of The 1 Minute Manager, coined this phrase. This principle underpins the transformation in software development driven by open source software over the last 30 years. Technology used to be driven forward by one company defining the software for each era. The PC era was defined by Microsoft Windows running on our laptops and desktops. But now technology is driven forward by a global community of developers. The mobile era, while being housed on our smartphones, was defined by developers across the world, delivering literally millions of apps. There's an app for that. The gaming era was defined by gorgeous graphics and online multiplayer experiences.
While your interaction with these technologies may center around the software, what makes all of this happen is the hardware, the chips. These are not potato chips, these are computer chips, okay? The AI era requires a much faster pace of innovation. To meet this demand, hardware needs to transform, like software has, to leverage all of us by adopting open source hardware. Let me tell you how hardware actually works to understand why the status quo won't be enough. Chips are made of transistors. A transistor is like a light switch. A light switch controls the flow of electricity, determining if a light is on or off. Transistors control the flow of electrons, creating digital zeros and ones. Technologists use transistors as the ink for their digital canvas. Hardware has scaled by shrinking the size of these transistors ever smaller and packing more into the next generation chip. If we go back 50 years, transistors were measured in micrometers, smaller than a grain of sand. Now transistors are measured in nanometers, closing in on the size of a single strand of DNA. And the number of transistors per chip has soared. The Intel 4004, introduced in 1971, had fewer transistors than the number of people in this auditorium. But modern chips have tens of billions of transistors. Imagine shrinking people so small that the population of the planet fit in this same auditorium. Chips have grown in performance they double every 2 years for the same price through a trend called Moore's Law. After 10 years, this is more than 30 times performance, and after 20 years, this is more than 1,000 times performance. It's amazing. Hardware scales performance by packing more into one thing. Software scaled differently. Software, rather than pack more and more into one thing, decided to embrace modularity and collaboration. Empowering a global community of developers to work together seamlessly was done through open source and standards. So what is open source? Open source is based on 3 principles. The first is everyone can see the code. The second is anyone can use or modify the code. And the third is the code is free. This enables developers to build on each other's ideas, accelerating the pace of innovation. Standards define the contracts for how software interacts with other software and hardware. As long as the contract is maintained, the software can evolve independently. I've spent my career leading standards where I've had a front row seat to the transformation that open source has driven in software. Open source is literally everywhere, from the devices in our pockets to the cloud. More than 90% of today's software projects contain open source. Software has embraced collaboration, where millions of developers have shown us that none of us is as smart as all of us. We are now entering the AI era. AI is everywhere, even if you don't realize it. Like when you use search, or YouTube recommends a video, or your car does something smart. But most recently, AI has entered the common vernacular through apps like ChatGPT, based on large language models. A large language model is like a giant brain trained on a huge library of books, where each book is a parameter. The more parameters, the smarter the AI. If we go back to 2018, the leading model was trained on only 100 million parameters, represented by this dot. 5 years later, the GPT-4 model was trained on 1 trillion parameters, exploding in the number of parameters, and it continues. And the Gemini model goes beyond text to things like video. I can ask Gemini, where in the 1-hour video is the ferocious cat? This is my daughter's cat, Louie, and she is not to be messed with. Now, remember how I told you
that Moore's law doubles performance every 2 years? Well, large language models require a doubling in performance every few months. And I've got a little bit of bad news. Over the past decade, Moore's law has broken down. It turns out that transistors are so small that to make them even smaller takes a lot more time and is much more costly. An implication of Moore's law is that transistors get cheaper as they shrink, but the cost for the last few generations has remained the same. This has caused technologists to figure out how to build better products in spite of Moore's law, and they've invested in custom chips that only contain the features and the transistors that are needed for that product. Consider Apple's transition in their Mac laptops from general purpose Intel CPUs to the Apple M1. The M1 delivers better performance, better battery life, and at a lower price. The gaming era was driven by graphics processing units, or GPUs. These examples of custom chips show the impressive benefits that they bring. But chips are really expensive, costing tens to hundreds of millions of dollars to develop. This means you need a rock-solid business case to develop a custom chip. This causes us to miss out on innovation in hardware. If we look at the AI era, it was actually spurred by accidental innovation when a piece of hardware was used for a purpose different than originally intended. Let's go back all the way to 2013. A PhD student in Canada, Alex Krzyzewski, thought that the best algorithm to win an annual image recognition competition would be neural networks. Neural networks were an old idea and thought to be a dead end. But Alex applied a new tool, specifically 2 NVIDIA GPUs. GPUs are great at doing matrix multiplication in parallel, ideal for neural networks. Alex won the competition by a huge margin and caused the entire industry to pivot. Now GPUs and other new chips like Google's Tensor Processing Unit are being used for AI research. These new chips, paired with new algorithms, deliver performance that Moore's law simply cannot match. But how many approaches did researchers try until this breakthrough? Again, showing us that none of us is as smart as all of us. We can scale hardware faster by investing in open source hardware and standards. Standards define how technology interacts. In theory, a good standard should be really easy to define, just define good interfaces. But it turns out that standards are created by humans and not by automatons. Automatons are self-operating logical machines and not tauntauns for my fellow Star Wars fans. So automatons, tauntauns, not the same thing. Sorry about that. And I am a May 4th baby, so I think by law I'm required to include Star Wars imagery. So, but back to chips. So I have some gray hairs from negotiating with humans, where I learned that standards are hard, where people struggle to compromise and find common ground. Well, I find research on collective intelligence or group IQ fascinating. It turns out that our collective intelligence correlates more with our team's social ability than it does with the aggregate of the individual team IQ. Luckily, if you can't tell, I'm an extrovert, and so I love bringing people together to increase our group IQ. By seeing past surface conflicts and miscommunication, we can build great standards that will help us scale chips. One that I'm excited to share with you is chiplets. Chiplets enable you to break apart a chip into different pieces. You can have standard chiplets that you can just pick up off the shelf. And so if you have a great idea, you can design the portion with your unique idea and then put together the custom, take the standard off-the-shelf chiplets and put it all together to make a chip. It's like Legos for chips. Another standard I'm excited about is called RISC-V. RISC-V is a CPU standard that's available as a hardware building block that anyone can use. If we go back to 1991, the open source software revolution was started when the Linux operating system was released.
RISC-V is to open source hardware what Linux was to open source software. RISC-V is already being included in custom chips. For example, Meta included over 100 RISC-V CPUs in a chip they use to make recommendations in apps like Instagram. Maybe it can help me find some cute cats. Although I think this one looks more like a furry Jabba the Hutt, maybe. I'm not sure. Now you might be wondering, how does hardware and open source relate? Well, the crucial thing to know is that hardware is actually defined in a software language. And so all of the global collaboration mechanisms we've put in place for open source software apply directly to hardware. Let me tell you about an example of open source hardware already in action called Calyptra. It's in the security domain. So what happens if I'm worried about, does the software that is on this chip, is it tampered with or is it safe? Calyptra checks its digital fingerprint, and if the fingerprint passes, then the software runs on those CPUs and GPUs. Now, what excites me about Calyptra is not the technology, even if it's cool, it's that fierce competitors drove this initiative together. Google and Microsoft compete in the cloud. AMD and NVIDIA compete on chips. This is the magic of open source and standards, bringing disparate teams with different worldviews together to work on a common problem and deliver a solution that benefits all of us. Now, the history of open source was impressive, but what excites me is what it can do for us as a society and bring all of us forward and help all of us in our daily lives. One area that's very near and dear to my heart is the new frontier of medical research being accelerated by AI. Google DeepMind delivered the AlphaFold database that contains the 3D structure of all possible proteins. This is already being used by researchers to search for cures and vaccines in a more accelerated fashion. As a cancer survivor, I'm personally lucky that the gene mutation that impacts me and my family, BRCA, was discovered in the 90s, enabling us to make life-saving decisions. Discovering all gene mutations and designing personalized approaches to prevent cancer in the individual will require enormous computational horsepower. Open source hardware allows us to tap into our hive mind where all of us can try unique ideas, ultimately yielding a breakthrough, like the accidental breakthrough that brought us the AI wave we're all in today. Chips are playing an increasingly central role in all of our lives. If we look back at past technologies, each era had one company leading the chips for that era. The PC era was led by Intel. The mobile era was led by ARM. The gaming era was led by NVIDIA. Our opportunity for the AI era is to enable a larger community to define the chips that drive us all forward by investing in open source hardware and standards. Beyond all of the exciting things that I talked about today, the possibilities are boundless. No single person, let alone me, can predict what a global community will create together. But if we look at open source software, it provides a clue where millions of developers, hundreds of millions, are working together every day to change software that touches all aspects of our lives. Open source hardware can be equally transformative, heralding a new era of Moore's Law, bringing the next 1,000-fold increase in compute, driving the next major innovations from everything in science to business to our everyday lives. A future where brilliant minds can stand on the shoulder of giants, giants they may never meet in real life, to do amazing things. An amazing, transformative future based on the simple premise that none of us is as smart as all of us. Thank you.